¿Alguna vez se han preguntado por qué el plástico es como es? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un avance científico fascinante, uno que resuelve un viejísimo misterio sobre cómo los polímeros, que son, digamos, los ladrillos de los plásticos, se enfrían y se convierten en ese estado sólido, casi como vidrio, que conocemos tan bien. Y esa es la pregunta del millón. Por décadas, la gente de ciencia de materiales ha luchado con este enigma, o sea, ¿por qué algunos plásticos se ponen duros a una temperatura y otros a una completamente diferente? Resulta que la respuesta estaba escondida en un lugar que nadie se esperaba. Bien, para entrar en materia, para resolver este misterio, los científicos no se quedaron con un solo tipo de polímero, no. Analizaron una familia completa, con formas de lo más variadas, como las que estamos viendo. Había polímeros lineales, imaginen un fideo, otros con forma de estrella de 6 brazos, e incluso algunos en forma de anillo, sin principio ni fin. Y justamente esta variedad fue la clave de todo. Aquí es donde arranca la historia, con un problema científico que, la verdad, parecía no tener una solución clara, y mucho menos una que sirviera para todos. A ver, esto es algo que ya se sabía, que el peso molecular de un polímero, o sea, qué tan larga es su cadena, y su topología, si es una línea, una estrella o un anillo, afectan directamente su temperatura de transición vítrea. Esa es, para que quede claro, la temperatura mágica en la que pasa de ser como una goma a un sólido rígido. Ahora, esto es lo interesante. Esto que vemos es el caos inicial. Cuando los científicos graficaron sus datos, obtuvieron esto: un montón de curvas por todos lados. Cada color, cada forma, representa un tipo de polímero distinto, y cada uno parecía jugar con sus propias reglas. No había un patrón, nada que los uniera. Un verdadero rompecabezas. Para encontrar algo de orden en este caos, el siguiente paso fue crucial: dejar de mirar las moléculas una por una y empezar a ver cómo se mueven en grupo. Y esto nos lleva a un concepto clave: la región de reorganización cooperativa, o CRR. Para que nos entendamos, es como estar en una multitud muy apretada. Para que una persona se mueva, varias a su alrededor también tienen que moverse un poquito, para hacerle espacio. Bueno, en los polímeros, una CRR es justo eso, esa vecindad de segmentos que tiene que moverse en equipo. Y este esquema lo ilustra perfecto. Los circulitos son pedazos del polímero, y las áreas punteadas son esas zonas de movimiento en equipo. Entender que se movían en grupos fue un primer paso enorme. Pero la verdadera clave no estaba en el grupo en sí, sino en algo mucho más específico dentro de él. Aquí es cuando llega la idea que lo cambió todo. Los investigadores se preguntaron, ¿y si el secreto no está en el grupo completo, sino en algo muy específico que hay dentro de esos grupos? Así que crearon un parámetro nuevo, y lo llamaron neg. Suena técnico, pero es increíblemente simple. Es literalmente ponerse a contar cuántos extremos de cadenas de polímero hay dentro de una de esas zonas cooperativas. Hay que recordar que las cadenas lineales tienen 2 extremos, las estrellas tienen un montón, y los anillos pues no tienen ninguno. Entonces, la pregunta era obvia: ¿podría esta métrica tan simple, este simple conteo de puntas, ser la clave para unificar todos esos datos caóticos que vimos al principio? ¿Era posible que un solo número fuera la respuesta a todo el desorden? Y la respuesta fue un sí rotundo. Este simple acto de contar los extremos de las cadenas llevó a una comprensión totalmente nueva y sobre todo unificada de la física de los polímeros. Y aquí está, el momento eureka. Es el mismo gráfico caótico de antes, pero ahora fíjense en el eje de abajo. Ya no está el peso molecular, sino el parámetro neg. Y de repente, ¡pum!, todas esas curvas dispersas se juntan, se unen en una sola línea elegante y súper predecible. El caos se transformó en un orden perfecto. Entonces, la conclusión es esta: los extremos de las cadenas son mucho más móviles, actúan como una especie de lubricante a nivel molecular. Cuantos más de estos extremos móviles haya en una zona cooperativa, más fácil es para ese grupo moverse. Básicamente, destraban el material, y eso permite que fluya y se solidifique a una temperatura más baja. Pero la cosa no terminó ahí. Los científicos se dieron cuenta de que no todos los extremos son iguales, y para poder medir esa diferencia, crearon el índice de rigidez, o R. Es, en esencia, una calificación que le dan a cada tipo de extremo para medir qué tan bueno es para destrabar el material. Hay 2 tipos principales. Por un lado, los extremos blandos, que son flexibles y muy buenos para ayudar al movimiento. Tienen un valor de R bajo.
Y por otro lado, están los extremos rígidos, que son más grandes, más torpes y no ayudan tanto a destrabar el material. Esos tienen un valor de R alto. Y aquí está la prueba definitiva. Al ajustar el parámetro neg con este índice de rigidez, la línea se vuelve todavía más perfecta. Miren el recuadro de arriba a la derecha. Ahora sí, todos los datos, sin importar la forma del polímero o el tipo de extremo que tenga, encajan a la perfección en una única regla universal. Es una teoría, increíblemente poderosa. Ok, ya resolvimos el misterio, pero ahora viene la pregunta importante. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pasemos a ver cómo este descubrimiento abre la puerta para diseñar una nueva generación de materiales. El impacto es gigantesco. Significa que ahora se pueden diseñar polímeros con propiedades exactas, casi a la carta. Se necesita un plástico que se ablande a una temperatura súper específica, ahora se puede calcular qué tipo de extremos de cadena usar para lograrlo. Esto es clave para todo, desde pantallas de celular flexibles y baterías más eficientes, hasta plásticos ultraligeros y resistentes para aviones o satélites. Los mismos investigadores lo resumen de una manera perfecta con esta cita. Básicamente lo que dicen es que encontraron el mecanismo fundamental que gobierna cómo se comportan todos estos materiales. Y todo se reduce a esos pequeños extremos de cadena que se mueven rapidísimo. Así que, ahora que existe esta nueva perilla para ajustar las propiedades de los materiales a voluntad, las posibilidades, bueno, son casi ilimitadas. ¿Qué nuevos dispositivos, qué nuevas estructuras o tecnologías se podrán crear gracias a este control que antes era impensable? El futuro del diseño de materiales se acaba de poner muchísimo más interesante.